Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Mi nombre es Sandra Barrera y hoy quiero compartir contigo una pequeña pero profunda reflexión basada en la palabra de Dios. Ya sea que estés caminando con Cristo hace años o que seas nueva en el Evangelio, este mensaje es para ti. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en los pasajes que escucharás en el mensaje a continuación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en la comprensión de la palabra de Dios. Los peligros de no conocer a Dios. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando acerca de los beneficios de conocer a Dios. Si no has escuchado esa enseñanza, te animo a que la escuches primero y que después vuelvas a este episodio. Como en el caso de los beneficios de conocer a Dios, las consecuencias de no conocerlo son tan amplias que no puedo detallarlas aquí. Sin embargo, mencionaré 6 de los peligros principales que se encuentran claramente indicados en la Biblia. El mensaje de hoy será un poco más largo de lo normal porque realmente el tema lo amerita. Veamos entonces cuáles son esos 6 peligros de no conocer a Dios. El primero es tener una versión de Dios a nuestra propia imagen. Salmos capítulo 50, versículo 21 dice: Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. En este versículo es Dios mismo hablando al pueblo en su calidad de juez justo. Si volvemos a mirar el versículo, Dios está diciendo: Tú pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé. Quiere decir esto que el pueblo se había hecho una imagen, un pensamiento errado de Dios. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, nosotros nos podemos formar nuestras propias opiniones y crear una versión de Dios a nuestra propia imagen, pero esa siempre será una visión deformada y degradada de Dios, pues si bien Él nos hizo semejantes a Él, su deidad y sus atributos no son de ninguna manera alcanzables por nada ni nadie en el universo. Pensar que Dios es una versión de nosotros es ofensivo y deshonra al Dios Todopoderoso. Esto, de hecho, es lo que enseñan algunas ideologías heréticas que son contrarias a la Biblia y que a veces confunden a muchos cristianos inmaduros. Ahora veamos cuál es el segundo peligro de no conocer a Dios. Este es falsa adoración. En Juan capítulo 4 versículo 22, Jesús le estaba hablando a una mujer samaritana y noten lo que le dice: Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Jesús y esta mujer de Samaria estaban en el pozo de Jacob. En su conversación, Jesús le dijo que los de su pueblo adoraban falsos dioses, que no estaban siguiendo y adorando al Dios verdadero, es decir, a Jehová. Siempre que adoramos algo o a alguien que no sea el Dios vivo y verdadero, caemos en idolatría, y ese es un pecado bastante serio. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, aún personas que se identifican a sí mismos como cristianos caen en este error. Crean a un Dios falso en sus mentes y adoran al Dios que han creado. Por ejemplo, he escuchado supuestos cristianos decir que Dios es solo amor y que por lo tanto Dios tolera ciertas conductas pecaminosas. Y esto no puede estar más alejado de quién es Dios. Dios no tolera el pecado, Dios es santo, sin mancha. Él no puede siquiera estar cerca del pecado. De hecho, es por esto que necesitábamos un Salvador para que fuera el puente entre nosotros y Dios. Jesús es ese Salvador. Jesús tomó nuestra inmundicia, nuestro pecado, y pagó la condena que nosotros deberíamos haber pagado. Él se sacrificó por nosotros para hacernos justos delante de Dios, y así tener libre acceso a Él. Quienes afirman que Dios es solo amor y que tolera algunos pecados, sencillamente no conocen a Dios. Se han creado un Dios falso en sus mentes, el Dios que los hace sentir cómodos, el Dios que les conviene, y en ese Dios han decidido creer. De ahí
la urgente necesidad que tenemos de conocer a Dios a través de la Biblia y solo a través de la Biblia. Solamente en la Biblia podemos aprender de una manera pura cuáles son los atributos de Dios y cuál es su voluntad. El tercer peligro de no conocer a Dios es la incredulidad o la falta de confianza. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Aunque en este pasaje el apóstol Pablo está hablando específicamente de la necesidad de predicar el Evangelio, el versículo tiene otra aplicación respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo puedes creer en el Dios del cual no has oído? Esto no solo aplica a la fe del pecador que lo conduce a la salvación, sino también a la fe o a la confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como aprendimos en el Salmo 9:10 en el episodio anterior, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pueden poner su confianza en Él. El cuarto peligro es actitud indiferente o apática hacia el pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, el apóstol Pablo reprendió a la iglesia de la ciudad de Corinto porque algunos de los que decían que eran creyentes en Dios no tenían un conocimiento real de Dios. Esta falta de conocimiento de Dios produjo dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. Leamos el versículo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Según este versículo, los integrantes de la iglesia de Corinto no velaron como debían haberlo hecho. ¿Pero qué significa esto? El mandato velad debidamente es la traducción de dos palabras griegas que significan literalmente despierta debidamente. Debido a que ellos no conocían a Dios, vivían como personas que estaban dormidas o borrachas frente a los peligros del pecado y a la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Básicamente, cuando Pablo les dice velad debidamente, les está diciendo que despierten a los peligros del pecado, que no sigan viviendo como dormidos espiritualmente. Ellos además, dice el versículo, que estaban pecando. La palabra pecado viene del término griego hamartano, que significa errar el blanco. Debido a que ellos erraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios, porque Él es justo, también erraron el blanco con respecto a cómo debían vivir ante Él, es decir, justamente. El quinto peligro de no conocer a Dios es vivir sin ley. ¿Alguna vez has escuchado la expresión sin Dios ni ley? Exactamente a esto se refiere. Estoy hablando de la condición de vivir fuera de la voluntad de Dios. Vivir como si Dios nunca nos hubiera dado a conocer su ley y sus mandatos. Esta es una de las consecuencias más graves de no conocer a Dios. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño o visión sobrenatural, sino que es una revelación de la persona y de la voluntad de Dios a través de la Biblia. Cuando ignoramos la naturaleza y la voluntad de Dios, nos desenfrenamos. La palabra desenfrenado viene del vocablo hebreo que significa soltarse de una restricción o actuar como líder. Quienes no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad, corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios, como si fueran sus propios líderes, cuando nuestro líder como cristianos debe ser Dios mismo. Un claro ejemplo de esta conducta lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6 y capítulo 21, versículo 25. En ambos versículos se menciona lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora quiero que vamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Leo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio
se suceden. En este texto, Dios está reprendiendo a la nación de Israel por su desconocimiento de Él y describe la clase de desenfreno que caracteriza al pueblo como resultado de dicho desconocimiento. Los pecados que Dios menciona en este pasaje son la mentira, la falta de misericordia, el perjurio, el homicidio, el adulterio y el hurto. ¡Wow! ¿Ves alguna similitud entre los pecados de Israel, producto de su falta de conocimiento de Dios, y el comportamiento de nuestra sociedad? Incluso el comportamiento que a veces vemos dentro de las mismas iglesias. La ley de Dios no cambia, ni tampoco nuestra pecaminosidad. Mientras más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. El sexto peligro de no conocer a Dios es el juicio divino y la destrucción. Y esta es la consecuencia más aterradora de no conocer a Dios. Veamos qué nos enseña la Biblia acerca de esto. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento de Dios es devastadora. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y a la eventual destrucción de personas y sociedades. Nuestra falta de conocimiento de Dios tendrá efectos devastadores, incluso sobre generaciones futuras. El libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se refiere a su justo enojo e indignación contra los pecadores. Es importante notar que nosotros, los seres humanos, no somos víctimas, como nos hace creer la sociedad. La Biblia nos enseña que el ser humano caído es un aborrecedor de Dios por naturaleza, por el pecado que habita en nosotros, y es por eso que nos oponemos a Dios. Esto nos lo enseña Romanos capítulo 1, versículo 30. Por lo tanto, somos hostiles a la ley de Dios por naturaleza. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 7. La impiedad e injusticia del ser humano lo llevan a rechazar y hasta a reprimir la verdad sobre la naturaleza y la verdad de Dios. Esto es bastante serio. Escúchame. Existe la posibilidad de que tú te consideres cristiana, pero estás adorando a un Dios que tú misma creaste en tu cabeza. O quizás no tienes suficiente confianza en Dios para vivir una vida cristiana victoriosa. O también puede pasar que estás creyendo en cosas y dioses que no debes creer. O quizás tienes una actitud indiferente al pecado, por lo tanto estás apartada de Dios o estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, porque sencillamente tu voluntad es más cómoda para ti. Este es tu caso, mujer. Te ruego que evalúes tu vida. Si tú no eres creyente en Cristo todavía, escucha cuidadosamente este mensaje, medita en él y toma la decisión hoy mismo de arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo, de conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia, de creer que Jesús murió por ti para tu salvación eterna. Si ya te consideras cristiana, pero al evaluar tu vida encuentras que aún vives de acuerdo a lo que describimos hoy, toma hoy la decisión de arrepentirte de tus pecados y de conocer verdaderamente a Dios, al Dios verdadero a través de la Biblia. Toma hoy la decisión de enderezar tu camino, no sea que venga sobre ti ese juicio divino y esa destrucción, del que estoy segura ninguna de nosotras quiere hacer parte. Que Dios tenga misericordia de todas nosotras. En el próximo episodio estaremos hablando acerca de cómo vivir como cristianas, cómo aplicar estas verdades, cómo crecer en ese conocimiento de Dios. No te lo pierdas. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.